Ya, bueno, o sea que salga un poco cortado, pero en eso estamos, ya. Bueno, esa es la idea general, ¿no? Y una última cosita que es em, al ser derechos individuales, el reclamo, ¿no? El reclamo corresponde al propio individuo, ¿no? Ese es un tema que, que siempre va a operar, ¿no? Siempre la persona que se ve afectada es la que va a reclamar. No afecta a la sociedad, sino individualmente. Eh, y esa persona es la que tiene que reclamar porque son derechos de carácter individual. Ok. Preguntas, por favor. ¿Está claro? Sí. Bueno, como estábamos poniendo. Allá. Vamos con los derechos de segunda generación. Ah, una cosita que me estoy olvidando y que sí es importante. ¿Ya? Internacionalmente, internacionalmente existe un instrumento internacional que determina oficialmente cuáles, en el marco de las Naciones Unidas, cuáles se consideran derechos civiles y políticos, que es un documento que ustedes pueden consultar. Está disponible en inglés, francés y español. Entonces, hay cómo consultarlo. Y es un documento que fue acordado en 1966. Se llama el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Ya? Es un convenio internacional con, digamos, actualmente vigente y ahí está la lista, digamos, de cuáles son esos derechos civiles y políticos, ¿no? Y cuáles se respetan, cómo se respetan y tal. Eso es fundamental. Ya, ese me estaba olvidando en realidad y sí es importante tenerle presente porque sí es un instrumento internacional válido. Ya. Ese es el tema. Antes de olvidarme, les dejo eso mencionado. Bueno, vamos a los derechos de segunda generación. Estos derechos se conocen como derechos económicos, sociales y culturales. Tienen también su historia. Digamos que aquí el punto clave es la revolución industrial, en cambio. O sea, ese es, digamos, el contexto en el cual nacen esos derechos, en el marco de la revolución industrial. La revolución industrial, digamos que tiene un periodo, ¿no? de formación, porque em, eh, digamos que de pronto hasta se puede pensar que la revolución industrial em, vamos a decir, depende mucho de los autores también, ¿no? Para determinar las etapas. Pero hay autores que fijan el inicio de la revolución industrial en los años 1860, ¿no? 1861 para ser exactos. Y luego, hay una etapa, yo he visto algunos libros en donde le marcan como el final a 1920. eh, pero O sea, hay de todo. He visto entre 1920 y 1940. O sea, a ver, estoy equivocado aquí. Estoy equivocado. Perdón. Es 1760 y 1820 y 1840. Em, digamos que esa es una cuestión que yo he visto diferencias en eso, pero más o menos la época es esa. Em, digamos que podría decirse que hasta empieza un poco antes de la Revolución Francesa, pero claro, cronológicamente sí está después, porque se empieza a dar este desarrollo de la técnica más adelante, o sea, el aparecimiento de la imprenta, el uso de gas para moverse o para operar maquinarias, el uso de vapor, ¿no? Las maquinarias a vapor.
Eso, digamos que tiene un tiempo. Son unos 60, 80 años en los que hay un desarrollo interesante de la técnica, el aparecimiento de ciertos inventos que son fundamentales, el auto, por ejemplo, el teléfono. Este tipo de cosas son cuestiones que empiezan a aparecer o que empiezan a generarse. Aquí en Latinoamérica a veces se dice que esta etapa de la revolución industrial tomó cuerpo hasta inicios del siglo XX, o sea, estamos hablando de un siglo después, ¿no? Eh, y de hecho eh, uno podría analizar eso desde varios puntos de vista, desde diferentes perspectivas. La final es que, digamos que siempre va a haber ahí una diferencia, em, siempre va a haber una diferencia histórica dependiendo de los autores, ¿no? Y dependiendo de cada cosa. Pero hay unos 80 años entre siglo XVIII, digamos, segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Más o menos ahí está este desarrollo de las cuestiones técnicas, ¿no? No tecnológicas todavía, pero sí técnicas, ciertas mejoras, ciertos elementos que van formando cuestiones nuevas. Y esto empieza a generar una idea de nuevos elementos de discusión. Eh, y claro, genera también el tema de una nueva visión de derechos, ¿no? Entonces aquí hay, digamos, antes de entrar con los ejemplos, aquí en cambio vamos a hacer un poco al revés. Aquí nos empiezan a aparecer algunas características que son esenciales. Pues una primera característica que nos aparece a nosotros en esta época, efectivamente, tiene que ver con em, que estos derechos empiezan a tener contenido social. Pues son derechos de contenido social. Es decir, la titularidad empieza a asociarse a la gente, a la sociedad, ¿no? Y claro, como dependen de esta idea de la revolución industrial donde se van mejorando ciertas condiciones de vida, entonces son derechos que están orientados para mejorar las condiciones de vida. Eso es una cosa que pasa. Es un enfoque y es una idea directa, ¿no? Em, Esos son los dos puntos de partida. Y luego, digamos, como un desenlace directo o una consecuencia directa, eh, como son derechos de contenido social que digamos, la comunidad social está reclamando, y como son derechos que buscan mejorar las condiciones de vida, eso lo que hace es presionar al Estado para que el Estado dé una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues claro, hay una expansión de las responsabilidades estatales. Y esa expansión tiene dos aristas: satisfacer necesidades y prestar servicios. Entonces me explico. Y me explico con un ejemplo, que quizás eso se entiende muchas veces mejor. En la integridad personal, yo les había dicho en el punto anterior, si viene un delincuente, digamos, y me asalta y me pega, y entonces yo veo mi integridad personal mancillada, estoy golpeado, ¿no? El Estado tiene la obligación, en ese punto, a nivel de primera generación, tiene la obligación de perseguir el delito, tiene las acciones penales que posibilitaran sancionar al infractor, al que me causó los daños. Cuando aparece la visión de la segunda generación, esa es responsabilidad del Estado, que en principio era perseguir al delincuente, o sea, perseguir al infractor que me causó los daños. En la segunda generación, esa responsabilidad se extiende. ¿Se extiende hacia dónde? Hacia garantizarme las condiciones necesarias para que yo sea atendido. Se extiende esa responsabilidad del Estado. Entonces, el Estado ya no solo tiene que perseguir al infractor a través de la acción penal que le corresponde mediante los jueces, mediante la policía, mediante la estructura del aparato estatal,
sino que ahora tiene que prestarme el servicio de atención de salud, porque con eso me va a permitir a mí, de alguna manera, restaurar mi condición. Y eso es lo que me va a ofrecer. El Estado va a tener que darme ciertas condiciones, un espacio, puede ser un hospital, un médico, medicinas, exámenes. Entonces, la responsabilidad del Estado, que en principio era solo persigue al culpable, ahora ya no es solo persigue al culpable, ahora es darle las posibilidades a la persona para que se atienda, para que reciba atención médica y para que se cure. Entonces, la responsabilidad del Estado en la segunda generación se extiende, que es exactamente lo que dijo la señorita Bermeo cuando conversamos en principio. eh, Exactamente es lo que pasa, o sea, se amplía esa responsabilidad y el Estado ya tiene que sufragar ciertos gastos para tratar de garantizar a la población una mejor condición de vida. Y eso es algo que va a suceder. Entonces, de entrada ya sabemos cuál es el ejemplo básico el primer derecho económico, social y cultural es la salud. De entrada, ¿no? O sea, ya se sabe que es ese, porque es las condiciones que el Estado plantea. Ahora, y aquí viene, digamos, algunos de los elementos que son clásicos en esta definición. El titular del derecho, de los derechos de segunda generación o económicos, sociales y culturales. El titular es el individuo, pero en comunidad. Es el individuo en comunidad. ¿Por qué? Porque así como, y esto es una cosa que se entiende, digamos, no es complejo